Hechos, el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1. El día de hoy vamos a tratar de hacer una predicación expositiva de los primeros 14 versículos. Lo voy a invitar a que se sume a este viaje. Aquí tenemos una bonita ilustración que dice: preparándonos para la misión. El título que trae el proclamador dice: misiones, el mandato es para los creyentes. Yo le agregaría una palabrita al título, ¿no? Misiones, el mandato es para todos los creyentes. Vamos a mirar este capítulo bajo la perspectiva de un personaje muy interesante llamado Lucas. Lucas, ¿sí? Recordamos que es un personaje muy conocido en la Biblia y vamos a mirarlo bajo las perspectivas de tres maneras. La primera, quiero que repita conmigo para que se le queden las tres perspectivas en su mente. La primera, Lucas el médico. Diga conmigo, Lucas el médico. La segunda, Lucas el escritor. Y la tercera, Lucas el misionero. Como Lucas el médico lo podemos saber porque el apóstol Pablo lo saluda. Hace unos saludos y dice: os saluda Lucas el médico amado. Qué bonita expresión, ¿no? El médico amado. Y es de allí donde conocemos que Lucas pues fue médico. Probablemente recibió una formación bastante avanzada para su época. En un contexto grecorromano existieron 3 lugares de capacitación para ser médico. Uno quedaba en Éfeso, otro quedaba en Pérgamo y otro quedaba en Alejandría. Y seguramente Lucas, como griego, asistió a una de estas 3 escuelas de medicina. ¿Qué aprendían ellos en estas escuelas de medicina? Aprendían anatomía, terapias con hierbas, cirugía básica y cuidados generales para la salud. Y este amado Lucas recibió seguramente este tipo de instrucción en alguna de estas 3 escuelas. Lucas emplea un lenguaje bastante técnico y bastante detallado cuando escribe el Evangelio de San Lucas, pero también cuando escribe Hechos de los Apóstoles. Él es alguien que describe muy minuciosamente las enfermedades que en ellos relata, gracias pastor, que en ellos relata. Por ejemplo, en Lucas capítulo 4, versículos 38 y 39, se describe la fiebre de la suegra de Pedro, y eso lo hace Lucas. También en el capítulo 8, versículos 43 y 44, menciona a la mujer con flujo de sangre, y es interesante como él hace el análisis que ella había fracasado en buscar cualquier tipo de tratamiento médico. En Hechos 28, del 8 al 9, él narra la curación de un personaje llamado Publio, la curación del padre de Publio, ¿sí? Y él dice que él tenía fiebre y disentería, ¿sí? Que era una afección del intestino y del colon, ¿sí? Y es interesante como él narra bajo su profesión. Se cree que Lucas utilizó su medicina, el conocimiento que él tenía para aportar y dar ese apoyo a los hermanos en ese aspecto. Y eso es lo que vemos en Lucas el médico. Vamos para la segunda parte, Lucas el escritor. Y para eso lo invito a que me acompañe ahí en Hechos capítulo 1 y vamos a estar mirando este capítulo.
este personaje como escritor lo que hizo, guiado obviamente por el Espíritu Santo. En primer lugar, debemos recordar que él escribe este libro de 28 capítulos, no de 29 capítulos ni de 30 capítulos, porque hoy en día hay una fama de que estamos escribiendo el capítulo 29 nosotros y el capítulo 30 no. 28 capítulos escribió y ahí está narrado lo que Dios quería que supiéramos. Muchos han considerado que el libro debió haberse llamado Hechos de Jesucristo, porque son las obras que hicieron los discípulos de Jesucristo bajo las enseñanzas de Jesús. Otros han considerado que debió haberse llamado Hechos del Espíritu Santo, porque es la tónica teológica del libro. La realidad es que el libro se llamó Hechos desde que se escribió hasta el año 150. Y en el año 150 fue que se le completó con Hechos de los Apóstoles. Dice el primer versículo, y acompáñeme: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Dice el primer tratado, ¿por qué? Porque él escribió el Evangelio según San Lucas, y luego el segundo tomo, segundo tratado, es el libro de Hechos. Y dice, oh Teófilo, posiblemente fue un pagano que conoció de Cristo, este señor Teófilo, y que requería mayor información, tener mayor conocimiento, ¿sí? Pero aquí en este versículo encontramos algo muy importante. Dice que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Dos cosas, hacer y a enseñar. Yo me acuerdo cuando niño, viviendo en Bogotá, que un político se lanzó a la presidencia y decía su campaña diciendo y haciendo. Luego quedó como gobernante y su dicho quedó solo en diciendo. Se le olvidó el haciendo, ¿sí? Pero aquí hay algo muy interesante en Jesús, ¿no? Que él comenzó a hacer y a enseñar. O sea que sus palabras tenían también acciones. Podemos decir que no era doctrina sin deber y credo sin conducta. En otras palabras, practicaba lo que predicaba. Eso hacía Jesús. Y el versículo 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba. Hacía y enseñaba hasta el día que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Dice la Biblia, fue recibido ¿a dónde? Arriba. Y el mismo Lucas, en Lucas 24:51 dice, y fue llevado arriba al cielo. Fue el lugar de la ascensión donde fue llevado Jesús. Pero al final del versículo dice que estaban ahí ¿quiénes? Los apóstoles que él había escogido. ¿Quién escogió a los apóstoles? El mismo Jesús, ¿cierto? Generalmente todo el libro de Hechos trata de 4 apóstoles en especiales, Pedro, Juan, Santiago y después a Pablo, que también escoge él. Vivimos un mundo ahorita en la actualidad donde muchos pastores se han proclamado apóstoles, se han autoproclamado erróneamente, ¿cierto? Y han asumido este oficio. Y hay que tener cuidado realmente con eso. Yo les voy a dar unas razones por las cuales el oficio apostólico no es para hoy. Quedó en estos hombres de Hechos de los Apóstoles, ¿sí? La primera razón es que la iglesia fue fundada por los apóstoles. Lo dice Efesios capítulo 2. La segunda razón fue que los apóstoles fueron testigos, ¿sí?, de la resurrección de Jesucristo. Lo dijo el apóstol Pablo, no he visto a Jesús el Señor nuestro. La tercera razón es que Jesús, recordemos ese pasaje de Mateo 10, Jesús iba llamando a sus discípulos, ¿cierto? Él llamó a los 12 iniciales. La cuarta razón es que estos apóstoles fueron confirmados por sanidades, por milagros, por prodigios que ellos hicieron y que están registrados en este libro, inclusive hasta por resurrecciones que Dios realizó mediante ellos.
Y la quinta razón que ese oficio apostólico no es para nosotros hoy es que Apocalipsis 21, 14 dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos 12 nombres de los 12 apóstoles. Hay un lugar reservado para ellos. Y aquí se confirma esto, que a estos apóstoles, dice el versículo 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, ¿cierto? Con muchas pruebas indubitables, irrefutables, convincentes. A ellos fue que Jesús se le apareció durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días. La pregunta es, ¿qué cosas hizo Jesús en estos 40 días que estuvo apareciéndose a los apóstoles? Primero, mostró sus heridas. ¿Sí? Mirad mis manos, mirad mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Hoy en día también, cuando muchos se autoproclaman ser Jesucristo, o ser el Cristo, o ser el Mesías, deberíamos preguntarles esto: muéstrenos sus manos. Queremos palparlas, a ver si usted realmente es el Cristo, porque esto fue una de las 3 cosas que hizo Jesús en estos 40 días de resurrección. Segundo, comió y bebió con los discípulos. Les preguntó, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado, un panel de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Comió con los discípulos, estuvo con ellos cenando. Y tercero, les habló acerca del reino de Dios. Del reino de Dios que tiene que ver con la proclamación del evangelio. Dice el final del versículo, y hablándoles acerca del reino de Dios. Y aquí hay algo muy interesante, ¿no? A veces nos evocamos a estrategias, a muchas actividades y nos olvidamos de hablar del reino de Dios. ¿Sí? Fíjese usted que Jesús lo dice aquí en Hechos 1. Luego en Hechos 8, Felipe dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios. Y luego en Hechos 28, el apóstol Pablo, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Proclamación del evangelio. Versículo 4, y dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. El versículo dice, estando juntos. Este estando juntos significa comiendo juntos, alojándose juntos. ¿Sí? Y es curioso que les dice que hoy iban a esperar la promesa del Espíritu Santo justo en el lugar donde ellos lo abandonaron, ¿no? Ahí en Jerusalén lo dejaron a un lado a Jesús y le dijo, ahí mismo iban a recibir la promesa de la venida del Espíritu Santo. Promesa de la venida del Espíritu Santo que fue hecha en muchas partes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Lucas 24 dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ezequiel 36:27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Promesa que se había hecho en el Antiguo Testamento. Y aclara algo aquí el texto bíblico en el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Había sido un bautismo de Juan externo, físico, de arrepentimiento, pero vosotros, dice, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, un bautizo interior, espiritual, dentro de no muchos días, refiriéndose al día de Pentecostés. ¿Sí? Versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Para el judío era muy importante derrocar el imperio romano, y eso era lo que le preguntaban a Jesús.
querían salir de ese reinato terrenal y político de los romanos y que Jesús estableciese un reino en ese momento para no estar bajo el yugo de ese imperio, ¿sí? Pero el versículo 7 dice Jesús, claro, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, ¿sí? Los tiempos y las sazones se refiere a los acontecimientos predichos por Dios que han de acontecer, que están en una sola potestad en las manos del Padre, ¿sí? El proclamador dice una frase muy bonita, dice, no debemos entrometernos en los asuntos del Padre. En otras palabras, no deberíamos especular con respecto a los tiempos y las sazones, los tiempos del fin del mundo. En estos días pasó algo interesante y lo mostraron los noticieros. En los años 40, unos científicos crearon un reloj llamado el reloj del fin del mundo. Y hay un grupo en el mundo llamado los elders que controlan ese reloj. Y van acercando el reloj de tantos segundos hasta el segundo 1 y según ellos el fin del mundo. La noticia fue que el reloj pasó a estar a 89 segundos del final del mundo. Quien hizo esa noticia y la anunció fue el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ¿sí? Quienes hacen parte de esa organización son los premios Nobel y expresidentes de todo el mundo. Y según ellos estamos a una porción corta del juicio final. Yo pienso que están errados porque hay que decirle a ellos que no les toca a ellos conocer los tiempos y las sazones. ¿Por qué? Porque es exclusividad y potestad del Padre cuando llegue el juicio final. Es solo del Padre, ¿sí? Y hay aquí algo interesante, porque hay unas palabras de consuelo. No sabemos cuándo va a ser el final de los tiempos, ¿sí? Pero hay un pero, ¿sí? Pero, si hay algo que quiero que ustedes sepan, y es el versículo 8, pero sí deben saber que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muchos han considerado que este versículo es el resumen de todo el libro de los Hechos. Y este pero dice, pero recibiréis ¿qué? Poder. Un predicador británico llamado John Stott dice, en Hechos vemos a una iglesia no perfecta, pero sí poderosa, impulsada por el Espíritu Santo, proclamando a Cristo y enfrentando los desafíos con un testimonio audaz. Así inicia la iglesia en Hechos de los Apóstoles, poderosa, con el poder del Espíritu Santo. Y aquí hay que decir algo inevitable. Lo importante no son los títulos. Lo importante no es la experiencia que usted tenga. Lo importante no es el talento que usted tenga. Lo importante es que tengamos el poder del Espíritu Santo para proclamar el Evangelio. Eso sí es importante. El esfuerzo personal realmente no sirve. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿poder para qué? ¿Poder para qué? Para testificar, ¿cierto? Para testificar de Jesucristo. Y testificar, el versículo dice, en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Y eso se dio en el libro de Hechos. Si usted analiza el libro de Hechos, los primeros 7 capítulos están enfocados en Jerusalén. Capítulos 8 al 12 en Judea y Samaria. Capítulos 12 al 28, los gentiles hasta lo último de la tierra. Pero quiero detenerme un instante en la palabra testificar. La palabra testificar significa el que muere por su fe. Pasado algunos años y unos siglos, esta palabra testificar llegó a significar también mártir.
mártir. Ahora, ¿qué es testificar? ¿Qué es testificar? Primera de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oímos, esto anunciamos. Eso es testificar. Lo que vemos y oímos de nuestro Padre Celestial, de la palabra de Dios, del Evangelio, eso anunciamos a otros. Ahora bien, muchos fueron testigos a lo largo de los siglos y fueron mártires. Por ejemplo, Isaías fue aserrado. De acuerdo a la tradición y algunos textos bíblicos, podemos encontrar que Jeremías fue apedreado, Ezequiel fue asesinado por miembros de su propio pueblo, Amós murió golpeado con un bastón, Zacarías en Segunda de Crónicas dice que fue apedreado hasta su muerte. Los discípulos, recuerden, algunos crucificados, decapitados, martirizados, apedreados, desollados, atravesados por lanzas. Bien lo registró el apóstol Pablo, ¿no? En azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, apedreado y hasta en naufragios, ¿sí? La pregunta es, ¿de qué ha servido todos estos testigos, todos estos mártires? ¿De qué ha servido? Si lo miramos desde el punto de vista del libro de los Hechos, encontramos de qué sirvió. 3,000 convertidos. Un convertido, el eunuco etíope, Saulo de Tarso, Cornelio y su familia, el carcelero de Filipo y su familia, Crispo, el principal de la sinagoga, los discípulos en Éfeso, unas personas en una isla llamada Malta. Sirvió de mucho, sirvió de mucho. Y si lo miramos no por personas, sino por regiones, el evangelio llegó a Jerusalén, Judea, Samaria, Cesarea, Damasco, Antioquía, Chipre, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, Éfeso, Mileto, Tiro, Roma, y pudiéramos decir hoy en día Cúcuta. Y pudiéramos decir todos los lugares de la tierra, todos los lugares de la tierra. Versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Fue alzado. ¿A dónde fue alzado? Primero, cuán majestuosa debió haber sido esta escena y esta experiencia para los apóstoles, ¿no? ¿Cierto? Debió haber sido algo impresionante. Hechos 7:55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Fue alzado arriba al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y dice la Biblia que lo ocultó una nube. Esta nube ha sido llamada la fulgente Chequiná. La Chequiná es la presencia gloriosa de Dios. Y se ha registrado en varias partes de la Biblia. Por ejemplo, si recordamos Éxodo 30, dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, la presencia de Dios. En Marcos 9:7 recordemos el tema de la transfiguración. Entonces vino una nube que les hizo sombra. Y dice la Biblia, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, viendo la nube, viendo la ascensión, viendo Jesús ir al cielo directamente, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Casi siempre o siempre la representación de los ángeles es con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Lo primero que podemos encontrar en este versículo es que los ángeles le dicen a los discípulos varones galileos. Todos eran galileos exceptuando uno, Judas Iscariote. ¿Sí?
y estaban ellos ensimismados, lo que significa que estaban desentendidos del mundo exterior en ese instante de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos llegaron ahí para recibir unas palabras de consuelo. Seguramente la tristeza también los había embargado de que no iban a estar con el Señor Jesús. Y estos ángeles dan estas palabras de consuelo. La primera, este mismo Jesús, ¿sí? No otro, ¿cierto? Este mismo Jesús, no uno diferente. En este mundo que han existido tantos falsos cristos, ¿no? Aquí ellos aclaran algo importante. Este mismo Jesús es el que va a venir, hermanos. Este mismo Jesús, ¿sí? A lo largo de la historia, muchos grupos con herejías han predicho cuándo va a ser la segunda venida de Jesucristo, ¿sí? ¿Cuándo va a ser la segunda venida de Jesucristo? Pero dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y estos grupos han errado, ¿por qué? Porque han fallado en sus predicciones. Por ejemplo, los testigos de Jehová colocaron la segunda venida de Jesús 1914, 1925, 1975. Uno de sus presidentes, que fue el fundador del movimiento de estudiantes de la Biblia, hizo predicciones para 1874, 1914. ¿Qué notamos ahí? Que van acercando las fechas. ¿Por qué? Porque han fallado, ¿no? Porque han fallado. Un discípulo de Rutherford, que fue sucesor de él, dijo que la segunda venida de Jesús era en 1925, ¿sí? El presidente de las revistas que reparten ellos, de la sociedad Watchtower, dijo que el Armagedón era en 1975 y todos fallaron. Otro grupo llamado los Adventistas del Séptimo Día, su líder William Miller pronosticó que Jesús venía en 1844. También falló. Pero no solo han fallado los grupos religiosos, por ejemplo los astrónomos. Un astrónomo conocido, Johannes Stoffler, dijo que era en 1524 de acuerdo a las alineaciones de los planetas. Ahora, no solo fallaron astrónomos, un matemático, Henry Archer, dijo que en 1700, de acuerdo a sus estudios del libro de Daniel, regresaba Jesucristo por segunda vez, ¿sí? Y debemos recordar el pasaje de los tiempos y las sazones. La potestad está en el Padre, no nos toca a nosotros, es al Padre. Y dice el versículo, y así vendrá como le habéis visto ir al cielo, así vendrá. Apocalipsis 1:7 dice aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Así mismo, como estos apóstoles lo vieron irse, así mismo le veremos. Versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, desde un monte que está a unos 60 metros de altura y que está a una distancia de 1 kilómetro, dice la Biblia, camino de un día de reposo. Para el judío, el día de reposo no podía caminar más de 1 kilómetro, que era la distancia más lejana entre una tienda y el tabernáculo de reunión. Pues camino de un día de reposo era la distancia que había entre el monte de los Olivos y Jerusalén. Y ellos regresan, versículo 13, y entrados subieron al aposento alto, quizá el mismo aposento donde tuvieron la última cena, posiblemente, ¿sí? Porque Lucas 22:12 dice, entonces Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, ¿sí? Posiblemente regresaron al mismo lugar donde había sido la última cena. ¿Y quiénes regresaron? Dice la Biblia, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás,
Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. ¿Quién está ausente ahí? ¿Quién no regresó? Judas, Judas el Iscariote. Y todos estos perseveraban unánimes. Dice el proclamador 3 palabras interesantes. Perseveraban en unidad, perseveraban en oración, perseveraban en el ruego. Primero, perseveraban unánimes. Unánimes es un concepto que se repite 11 veces en el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué significa? Que es importante estar como iglesia unánimes, en unidad, ¿cierto? Es un concepto clave del libro de Hechos, ¿sí? Ahora dice, en oración y ruego. ¿Qué diferencia hay ahí entre oración y ruego? Que el ruego es una petición específica por una necesidad urgente. Y seguramente, como miembros, como asistentes de una iglesia, debemos orar todo el tiempo. Pero seguramente también tendremos necesidades urgentes, ¿cierto? Peticiones urgentes por las cuales debemos imitar el ejemplo de los apóstoles, ¿cierto? De hacerlo con ruego. ¿Y quiénes perseveraban unánimes en oración y ruego? ¿Quiénes estaban ahí? Y aquí va a ser algo muy, muy interesante lo que vamos a exponer. Primero dice que estaban los apóstoles. ¿Con quiénes estaban, no? Los 11 que nombraron. Con las mujeres. Posiblemente pudieron ser algunas esposas de los apóstoles, posiblemente. Posiblemente María Magdalena, María esposa de Cleofas, las famosas hermanas María y Marta, y también la conocida Salomé, ¿sí? Estaban estas mujeres. Entonces, miremos la escena. Estaban estas mujeres y estaba también ¿quién? María, la madre de Jesús. Yo me voy a detener aquí en María, la madre de Jesús, unos instantes. Vivimos una época de mariolatría, de adoración y veneración excesiva a María, sobre todo en estos países y en estos contextos, ¿sí? Pero aquí encontramos 8 aspectos interesantes acerca de María. 8 aspectos. El primero, observamos que María ocupa un lugar normal, ¿cierto? Estaban las mujeres, María, ¿cierto? Y los hermanos de Jesús. Un lugar normal. Segundo, no se destaca en ninguna manera, solo se menciona el hecho que ella estaba allí. Tercero, María no se vuelve a mencionar en todo el Nuevo Testamento. Cuarto, los discípulos no estaban orándole a ella, sino con ella. ¿Sí o no? Es interesante, estaban unánimes y ella hacía parte del grupo que estaban orando. O sea, ellos en ningún momento miraron al cielo y luego voltearon su mirada hacia María. No, a orarle a ella no, oraron con ella. Quinto, ella también estaba esperando recibir el don del Espíritu Santo, igual que los demás apóstoles. Sexto, ahí es llamada María la madre de Jesús. No es llamada María la madre de Dios. Séptimo, María no tuvo ascensión. ¿Quién narra Hechos capítulo 1? ¿Quién tuvo ascensión? El Señor Jesús. Y número 8, María tuvo más hijos, porque estaban los hermanos de Jesús que en algún momento dudaban de Jesús, que en algún momento los evangelios no creían en Jesús como el Salvador, como el Mesías, pero ellos ya estaban ahí, ya creían, ya eran convertidos los hermanos de Jesús. Que estos aspectos acerca de María los tengamos muy presente en nuestra mente, muy presente. Y vamos a retomar nuestra enseñanza. Primero, Lucas, el médico. ¿Se acuerdan?
Lucas, el escritor, que el Espíritu Santo lo utilizó para escribirnos estos versículos que hemos analizado expositivamente. Y tercero, Lucas, el misionero. Durante los primeros capítulos del libro de Hechos, Lucas habla siempre en tercera persona, lo que hizo el uno, lo que hizo el otro, ¿sí? Pero llega un momento donde él se sube al barco con el apóstol Pablo. En el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, al parecer Lucas ingresa con él y se va de misión. Capítulo 16 de Hechos, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia. Vemos que Lucas se suma a las misiones, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Vemos ahora un Lucas que no solo es escritor y médico, sino también es misionero y se sube en el barco con un solo objetivo: anunciar el evangelio. Nos llamaba el Espíritu Santo para que anunciásemos el evangelio. Y algo muy interesante que el apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, dice algo el apóstol Pablo: solo Lucas está conmigo. Solo Lucas está conmigo. Aquí vemos a un médico que utiliza el Espíritu Santo para escribir, ser escritor de unos textos bíblicos, pero también un testigo, un misionero, alguien que predicó el evangelio, Tres características, tres perspectivas importantes del amado Lucas, Hermanos, como reflexión final, ahorita hemos conocido todos ese problema tan grande que hay en el Catatumbo. Hace algunos años, unas misiones lanzaron al Catatumbo Biblias y unos libritos. El librito, tal vez a alguno le llegó, se llamaba El bandido de Dios. Era la historia de William Tyndale. William Tyndale fue quien escribió el texto bíblico del Nuevo Testamento al inglés. Y por hacer eso, este testigo de la palabra de Dios fue colocado en una estaca, fue estrangulado y posteriormente prendido en llamas. Pero antes de eso, William Tyndale dejó unas palabras y están escritas en ese bello libro. Él dijo: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra para que autorice que la Biblia sea distribuida en inglés. Hermanos, las misiones las puede tomar un médico, las misiones las puede tomar escritores, tiflólogos, arquitectos, ingenieros, abogados, el comerciante, el que tiene un negocio, el empleado. Y eso es lo que notamos en Lucas, y eso es lo que notamos en hombres como William Tyndale. Y la pregunta no es una pregunta correcta, más bien, no deberíamos preguntarnos si usted como cristiano debe ser testigo o no. No debería preguntarnos eso, porque el título del sermón dice: el mandato es para todos los creyentes. Todos deberíamos sumarnos a la proclamación del evangelio. La pregunta clave es si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Si lo estamos haciendo bien, deberíamos anunciar el reino de Dios. Si lo estamos haciendo bien, deberíamos proclamar el evangelio. Si lo estamos haciendo bien, deberíamos llevar a las personas a que se arrepintieran de sus pecados y se volvieran a Cristo. Si lo estamos haciendo bien, deberíamos entonces darle a conocer al mundo el sacrificio de Cristo en la cruz, para que la gente ponga su fe en Cristo
el único que les puede dar vida eterna y salvación. Deberíamos hacerlo bien. Nunca será la pregunta si debemos hacerlo o no, porque todos debemos aportar a las misiones, todos debemos ser testigos, inclusive hasta estar dispuestos a ser mártires. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de conocer tu palabra, de conocer vidas como la de Lucas, quien trabajó como médico, pero también sirvió, Señor, a la obra, quien también se sumó a los viajes misioneros, quien también sintió el llamado de evangelizar a las naciones. Padre Santo, despiértanos, aviva el fuego del don de Dios que hay en nuestras vidas, Señor, para que proclamemos el evangelio, porque hay mucha gente necesitada de salvación y vida eterna. Nuestras familias en los hogares, Señor, nuestros compañeros de trabajo, de estudio, nuestros vecinos en los barrios, Señor, los sitios, los municipios, los lugares donde aún no ha llegado el evangelio, Señor. Toca nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a ser testigos de la obra maravillosa de Jesucristo. Padre Santo, ayúdanos a colaborarle también a quienes están haciendo misiones en otros lugares y están en dificultades, a aportarles económicamente, Señor, a orar por ellos. Padre Santo, es nuestra responsabilidad estar unánimes, orando y rogando por aquellos pastores que han salido a las misiones, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra, fieles a tu causa, Señor, y a seguir proclamando la palabra de Dios. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.